Creo que todos tenemos la experiencia de vez en cuando, encontrar un libro en el cual el autor logra expresar en palabras lo que uno siente en la profundidad de su ser. Yo he leído muchos libros sobre la predicación, pero el libro que pueden ver en la pantalla ahora es un libro muy especial que hace unos meses encontré en internet. Lamentablemente, este libro ya no existe en publicación, solo en formato electrónico y solo en inglés. Así que, habiendo sido tan impactado por este libro, quiero tomar la oportunidad de presentar algo del contenido en español a través de una serie de conferencias. El libro se llama La Gloria del Ministerio y el subtítulo es La celebración de Pablo en la predicación. En realidad, es difícil traducir el subtítulo al inglés, al español, porque la palabra en inglés significa una combinación de cosas como gozo, júbilo, alegría desbordante, celebración. Es por el autor A. T. Robertson, un pastor bautista del siglo XIX, y él escribe este libro como un comentario, en realidad, de los capítulos 2 al 6 de Segunda de Corintios. Todos sabrán quizá que Segunda de Corintios es una carta en la cual Pablo abre su corazón y expresa sus sentimientos más profundos en cuanto al ministerio cristiano. Por eso es un libro de gran valor, esa epístola Segunda de Corintios. Espero que estas conferencias les ayuden, especialmente a los pastores, a que valoren lo que el apóstol Pablo nos transmite en estos capítulos de Segunda de Corintios. Si estas conferencias llegan a las manos de creyentes en la iglesia, yo le animo que regalen a su pastor una copia, envíenle el link, porque estoy seguro que el pastor podría valorar mucho lo que el apóstol Pablo enseña en esta carta y cómo A.T. Robertson logra expresarlo. Vamos a empezar con el primer tema, que tiene que ver con el problema del desaliento ministerial, una gran realidad para muchos pastores y predicadores. Pero el apóstol Pablo aquí, particularmente en 2 de Corintios 2, versículo 12 al capítulo 3, el versículo 6, el apóstol Pablo nos da un nuevo enfoque acerca del problema del desaliento ministerial. La verdad es que para entender este pasaje, y en particular vamos a centrarnos en el capítulo 2, versículos 14 al 17, y permítame leer la porción de la palabra de Dios esta oportunidad. En la Biblia, Reina Valera tiene como título Triunfantes en Cristo. Creo que todo predicador ha meditado mucho en estos versículos, ¿no es cierto? Segunda Corintios 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahora, para entender este pasaje y el contexto en el cual Pablo lo escribe, es importante recrear las circunstancias históricas detrás de esta carta segunda de Corintios. Recordemos que el apóstol Pablo fundó la iglesia en Corinto durante su segundo viaje misionero. Partió de Antioquía y llegó a la ciudad de Corinto, la última parte en su viaje misionero. Ahí pasó un año y medio fundando una iglesia
que Dios bendijo, pero que luego generó muchos problemas para el apóstol Pablo. De Corinto, él vuelve a Jerusalén, donde emprende, después de un tiempo, el tercer viaje misionero. Ahora, fue durante el tercer viaje misionero que el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Éfeso. Como sabemos del último capítulo de Primera de Corintios, el apóstol Pablo escribió Primera Corintios de Éfeso y escribió Primera de Corintios porque estaba profundamente preocupado por las cosas que estaban pasando en esa ciudad. Él quería llegar a Corinto para poner orden en la iglesia, pero tenía temor de llegar porque él se dio cuenta que tendría que ser muy fuerte. Vamos a ver si podemos ahora, con la ayuda de A.T. Robertson, recrear en detalle las circunstancias históricas. Y yo quedé fascinado con la manera que este autor, en mucho detalle, empieza a comparar las cartas de Pablo, el libro de los Hechos, para darnos una idea de un momento muy, muy difícil en la vida del apóstol Pablo, quizás el momento más bajo en toda su experiencia ministerial. Y por eso es de tanto interés para nosotros. Vamos a empezar entonces considerando juntos la crisis que se dio en Corinto. Ahora, la situación de la iglesia en Corinto desanimaba mucho a Pablo. Él amaba a la iglesia y estaba agradecido a Dios por la oportunidad que le brindó de servir a los hermanos en esa ciudad. Pablo se consideraba el padre espiritual de la congregación. Él lo afirma en 1 Corintios 4, versículo 15. Corinto era una ciudad con bastante potencial. La población estaba más abierta al evangelio que en Atenas, de donde Pablo llegó luego de predicar en esa ciudad. Por eso Pablo se quedó casi 2 años en Corinto y muchos se convirtieron, incluyendo personas importantes como Crispo, el principal de la sinagoga. Lamentablemente, una serie de dificultades afectaron a la iglesia a tal punto que Pablo comenzó a pensar que toda su obra había sido en vano. Y hermanos, no hay nada más desalentador para el siervo del Señor que ver la obra que ha hecho desvanecerse cuando se retira del lugar donde trabajó tanto. Diariamente Pablo sentía la carga de todas las iglesias, como él escribe en 2 Corintios 11:28. Y aunque él exhortó a los hermanos en Filipos a no estar ansiosos por nada, la verdad es que Pablo mismo confiesa que la preocupación de las congregaciones cargaban su alma. Ninguna iglesia le preocupaba tanto como la de Corinto. Por un lado, era una congregación, como sabemos, repleta de ministerios y dones espirituales. Sin embargo, esa misma riqueza espiritual generó divisiones entre los miembros de la iglesia. Lo triste es que las divisiones se manifestaban hasta en la Santa Cena. El cuerpo de Cristo en Corinto estaba lacerado por contiendas. Apolos visitó la iglesia, pero después rehusó volver a Corinto, a pesar de muchos ruegos de Pablo al respecto. Y esto es interesante porque uno podía pensar que entre Pablo y Apolos había cierta tensión, porque ambos trabajaron en Corinto. Pero si miramos 1 Corintios 16, el versículo 12, leemos acerca del hermano Apolos: mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Qué interesante esto, ¿no? Porque Pablo sabía que la iglesia en Corinto estaba dividida. Había algunos partidarios de Apolos, y uno podía pensar que lo último que el apóstol hubiera querido es que Apolos vuelva a la ciudad y fomentar más esos grupos que estaban a favor de él. Sin embargo, tal era la generosidad de Pablo que él anima a Apolos a volver a Corinto,
confiando que Apolos podía ayudar a la iglesia. Pero parece que Apolos también se dio cuenta que había estos problemas en Corinto de gente muy apegada a él y generaba tensiones con otros que estaban apegados a Pablo, y Apolos rehusó ir a Corinto hasta que la situación ahí se hubiera arreglado un poco más. Ahora, fue cuando Pablo estaba trabajando en Éfeso que los de la casa de Cloé le informaron de las divisiones en Corinto. Leemos eso en 1 Corintios 1, el versículo 11. ¿Se acuerdan los judaizantes? Aquellos cuyas insistencias fueron silenciadas en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15. Ahora aprovecharon la ausencia de Pablo de Corinto para ir a esa ciudad y sembrar discordia entre la membresía. Ellos afirmaron que seguían las enseñanzas del apóstol Pedro y que Pedro era más confiable que Pablo, porque Pedro se consideraba el fundador de la iglesia. Además, Pedro era alguien que pasó 3 años con el Señor. Y de esta manera, asuntos doctrinales en Corinto se mezclaron con temas personales para generar mucha envidia y celos. Ahora, muy aparte de esos problemas, la iglesia toleraba los peores pecados. 1 Corintios 5 habla de incesto en la iglesia. Los miembros se enjuiciaban los unos a los otros ante los jueces de la ciudad. Había abusos en los matrimonios, discusiones muy fuertes acerca del consumo de carne que se compraba en el mercado. La verdad es que algunos en Corinto se apartaron tanto del evangelio que llegaron hasta negar la resurrección. Y con razón, entre tantas divisiones y pecado, la recolecta para los pobres en Jerusalén que Pablo había pedido pasó al olvido. Y hermanos, la situación en Corinto quebrantaba el corazón de Pablo. Ver a sus hijos espirituales comportándose de esta manera era nada menos que trágico para él. Con valentía y esfuerzo, Pablo reaccionó, despachando una carta que ahora se ha perdido, dando a los integrantes de la iglesia en Corinto algunas recomendaciones, como leemos en 1 Corintios 5, 9 y 11 acerca del hermano en incesto. Y luego se despojó de Timoteo, enviándolo a Corinto desde Éfeso. Lamentablemente, a pesar de las recomendaciones de Pablo, ni Timoteo pudo hacer mucho para mejorar la situación en la iglesia. Podía ser que los de Corinto estaban molestos, que Pablo mismo no les había visitado, aunque él explica que no lo hizo porque quería evitar llegar con una vara, entre comillas, para poner orden en la iglesia. Porque, hermanos, miren 1 Corintios, el capítulo 4, los versículos 18 al 21. Miren el sentir de Pablo aquí. Mas algunos están envanecidos ahí en Corinto, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pablo está escribiendo esto de la ciudad de Éfeso. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué querréis? Pregunta Pablo. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Este era el dilema para Pablo. Como el fundador de la iglesia en Corinto, desde la ciudad de Éfeso, escucha estos reportes tan desalentadores. Y Pablo había prometido ir a Corinto. Pero Pablo se da cuenta, si voy a Corinto ahora, voy a llegar muy molesto, voy a tener que ser muy fuerte con ellos y no quiero llegar así. Su amor como padre se mezclaba con su indignación como apóstol y eso generó en Pablo este dilema. Pero en todo eso el apóstol Pablo decide hacer ese viaje a Corinto. Desde la ciudad
de Troas. Vamos a ver la determinación de Pablo de visitar a la ciudad de Corinto. Ahora, inicialmente, el plan de Pablo era concluir su ministerio en Éfeso. Miren, hermanos, 1 Corintios 16, versículos 5 y 6. Recordando quizás el mapa anterior. Escuchen lo que Pablo dice desde la ciudad de Éfeso. 1 Corintios 15, versículo 16. Este fue el plan inicial de Pablo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Así que primero Pablo de la ciudad de Éfeso, si pueden ver el cursor aquí, el apóstol Pablo quería viajar a Corinto, pero su plan era viajar por Macedonia. La ciudad de Filipos y Tesalónica eran en Macedonia. Así que él dice, cuando haya pasado por Macedonia, voy a ustedes. Y podrá ser que me quede con vosotros, aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Así que Pablo, ese fue el plan inicial del apóstol Pablo. Pero empezó a tener un eh, cambio de planes, como leemos en 2 Corintios 1, el versículo 15 y 16. Porque miren ahora cómo los planes de Pablo habían variado un poquito. Porque ahora Pablo dice, versículo 16, 2 Corintios 1, y por vosotros voy a pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que el apóstol Pablo pensó, si voy a Corinto primero, luego puedo hacer el viaje a Macedonia y luego vuelvo otra vez a Corinto y tendré dos oportunidades para estar con los hermanos en Corinto. Esto que él quería hacer. Pero al final, el apóstol Pablo tuvo que cambiar sus planes. Ahora, ¿por qué lo hizo? Como él mismo lo expresa en 2 Corintios 1, el versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Es decir, los hermanos, cuando Pablo escribe 2 Corintios, los hermanos en Corinto estaban esperando la visita de Pablo, pero Pablo no llegó. Y los hermanos en Corinto lo empezaron a criticar. Pablo no es de confiar. Él promete una cosa y no cumple. Pero Pablo dice, la razón por la cual me vi en la necesidad de cambiar de planes era que no quería llegar con una vara, no quería llegar para ser fuerte. Yo fui indulgente con ustedes. Como dicen también en capítulo 2, versículo 1, 2 Corintios 2:1. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Es decir, Pablo no quería llegar a Corinto como el que había fundado la iglesia y llegar con tristeza. ¿Se imaginan? ¿No sería de mucho provecho para la iglesia en Corinto recibir al fundador de la iglesia y verlo llegar con cara triste, un poco molesto por todo lo que estaba pasando en la ciudad de Corinto? Y Pablo no quería llorar por aquellos que estaban en pecado. Y el problema fue que este cambio de planes de parte de Pablo lo expuso, como mencioné, a la acusación de que Pablo era ligero en sus planes, una persona poco confiable. Y es impresionante, hermanos, cómo el apóstol Pablo, escuchen bien, Pablo prefirió que los creyentes en Corinto pensaran mal de él antes que llegar a ellos lleno de indignación espiritual. Como un buen padre, prefirió que sus hijos piensen mal de él a tener que maltratarlos de alguna manera y hacerles doler con su firmeza, como hemos mencionado aquí. Y el apóstol Pablo lo recalca también en 2 Corintios, el capítulo 10. Miren, escuchen los primeros dos versículos. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo,
Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesta a proceder resueltamente contra algunos que nos tiene como si anduviésemos según la carne. Así que el apóstol Pablo tenía este corazón pastoral. Ahora, fue mientras Pablo estaba reflexionando sobre qué hacer que una delegación llegó a Éfeso desde Corinto. Y leemos de eso en 1 Corintios capítulo 16, el versículo 17. Miren ahora cómo este autor Robertson nos ayuda recreando en detalle la circunstancia, lo que pasó. Miren 1 Corintios 16, versículo 17. Pablo está en Éfeso. Obviamente, antes de escribir 1 Corintios, esta delegación llegó de Éfeso. Y Pablo dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico. Así que esta delegación llega de Corinto. Y eso le motivó a Pablo a escribir, entre comillas, su carta poderosa. Esa carta poderosa la conocemos como 1 Corintios, donde el apóstol Pablo tiene que poner orden en la iglesia, disciplinando al que estaba en incesto, exhortando a la iglesia por sus divisiones, ordenando a los hermanos a no ir a juicio ante las autoridades, instruyendo en la Santa Cena, etcétera. Esa carta fuerte de parte de Pablo. Ahora, cuando Timoteo volvió de Corinto, porque Pablo había enviado a Timoteo a Corinto, cuando Timoteo vuelve a Éfeso de Corinto, Pablo envió a Tito. ¿Por qué? Porque Tito tenía un carácter más fuerte que Timoteo. Y al parecer, Tito iba a volver a Asia vía Macedonia para alcanzar a Pablo en Troas. Miren los planes que Pablo tenía, 2 Corintios 2, el versículo 12. Ahora, Pablo aquí está escribiendo lo que pasó históricamente, que nos da una idea de los planes que él había tenido. Versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo. Miren el mapa aquí. Pablo estaba en Éfeso, ¿no es cierto? Pablo está en Éfeso, preocupado por la iglesia en Corinto. Decide no ir de frente a Corinto, sino ir vía Macedonia. Así que ¿a dónde llegó primero? Llegó a Troas, ¿ok? Llegó a Troas. Y Pablo dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Es decir, Pablo, cuando Timoteo vuelve de Corinto, Pablo envía a Tito y le dice a Tito, mira Tito, anda a Corinto y luego vuelve por Macedonia porque tienes que hacer un trabajo ahí también. Y vuelve aquí a Troas. Nos encontramos en Troas. Entonces Pablo, después de terminar su obra en Éfeso, Pablo avanza a Troas. Pero como él dice aquí, no encontró a Tito. Y obviamente, al no encontrarse con Tito en Troas, Pablo empezó a pensar lo peor de Corinto, que algo muy, muy serio estaba pasando en Corinto. Ahora, lo que Pablo planeaba hacer antes de ir a Troas era quedar en Éfeso a lo menos hasta Pentecostés, antes de ir a Macedonia y luego llegar a Corinto. Es decir, envía a Tito a Corinto y para que Tito tenga tiempo para poner orden y luego hacer el viaje por Macedonia y encontrarse con Pablo en Troas, Pablo se había propuesto quedar en Éfeso unos meses más hasta Pentecostés. Él escribe eso en 1 Corintios 16, versículos 5 al 8. Lamentablemente, hermanos, los mejores planes humanos a veces sufren de cambios. ¿Qué pasó? Inesperadamente, Pablo se enfermó gravemente en Éfeso, tan grave que parecía que estaba a punto de morir, porque Pablo lo menciona eso en
Segunda de Corintios 1, ¿se acuerdan? Versículos 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, es decir, en Éfeso, antes de partir a Troas. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¡Wow! ¡Qué fuerte para Pablo! O sea, sumado a los problemas en Corinto, sumado a que Tito había sido enviado para poner orden y Pablo quería avanzar con su viaje. De repente le viene esta enfermedad que casi le quita la vida. Con razón en 2 de Corintios, si avanzamos al capítulo 4 y 5, nos damos cuenta que Pablo habla elocuentemente de estar cerca a morir. Él habla de dejar este cuerpo, este tabernáculo terrenal para ser revestido con el cuerpo celestial. Esos capítulos 4 y 5 de 2 de Corintios se escriben a la luz de la enfermedad de Pablo que casi le quita la vida. Ahora, además de esa enfermedad, algo terrible pasó en Éfeso. Lo que pasó en Éfeso, ¿se acuerdan? Fue el disturbio de los plateros que se levantaron contra la iglesia en la ciudad de Éfeso. Leemos esto en Hechos 19, versículo 23 al 41. Y si leemos ese pasaje, se acordarán que los plateros van buscando a Pablo, pero no encontraron a Pablo donde Pablo predicaba normalmente y probablemente no lo encontraron precisamente porque Pablo estaba enfermo. Así que agarran a dos compañeros suyos, Gayo y Aristarco. Y cuando Pablo se da cuenta que lo que estaba pasando en Éfeso, él quería salir a hablar con la gente, pero los hermanos le disuadieron. Pablo, ¿cómo vas a ir? Tú mismo estás tan débil, estás tan enfermo. ¿Cómo te vas a enfrentar con la turba? Pero Pablo se da cuenta que era peligroso quedar más tiempo en Éfeso. Así que con todo eso en su mente, él salió para ir a Macedonia. Leemos de esto en Hechos 20, el versículo 1, para relacionar la salida de Pablo de Éfeso con el disturbio en Éfeso. Miren Hechos 20, versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Ahora, en este viaje a Macedonia, la primera ciudad a la cual llegó fue la ciudad de Corinto. Fue la ciudad de Troas, perdón, la ciudad de Troas. Pero claro, la meta final era llegar a Corinto. Y cuando Pablo sale de Éfeso, todavía con los rezagos de su enfermedad, preocupado por esta revuelta de los plateros, preguntándose dónde está Titos. Él sale de Éfeso rumbo a Corinto vía Troas con esta pregunta en su mente: ¿cómo le van a recibir los hermanos en Corinto? En eso Pablo llega a la ciudad de Troas. Y aquí tenemos un mapa de la ciudad de Troas. Pueden ver, aquí está el puerto al sur y aquí está la zona eh, poblada de la ciudad de Troas. Así que hay que imaginarnos el apóstol Pablo llegando ahí. Ahora, leemos en 2 Corintios 2, el versículo 12, que Pablo llegó a Troas para hacer ¿qué? ¿Qué dice el texto? Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo. Como un gran evangelista, el apóstol Pablo quería llegar a Troas a predicar el evangelio. Pero ¿qué pasó? En Troas, Pablo se encontraba solo, porque había enviado a Timoteo y a Erasto a Macedonia delante de él. Miren en Hechos 19, el versículo 22. ¿Qué dice Pablo qué leemos en el versículo 22? Hechos 19. Enviando a Macedonia desde Éfeso
a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Él se quedó por algún tiempo en Asia. Así que Pablo le gustaba trabajar con otros, no le gustaba estar solo. Él había enviado Tito a Corinto. Ahora la obra exigía que Timoteo y Erasto vayan a Macedonia, adelantándose. Así que cuando Pablo llega a Troas, estaba solo, porque Tito no llegaba de Corinto. Eh, dice eso en versículo 13 de 2 Corintios 2. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Ahora, recordemos la importancia de Troas para Pablo. En capítulo 16 de Hechos, Pablo recibió la visión macedónica estando en Troas. Así que, como recibió el llamado macedónico en Troas, Pablo no había quedado en Troas a predicar, sino que fue de frente hacia Filipos y Tesalónica a predicar allá. Ahora, al querer hacer el viaje a Macedonia, Pablo se da cuenta, voy a llegar a Troas, ¿qué tal si aprovecho a predicar en Troas? Y la verdad, como dice el versículo 12, cuando llegó a Troas para predicar el Evangelio, se abrió una puerta en el Señor. Ahora, ¿qué significa eso? Se abrió una puerta en el Señor. Da a entender que Pablo encontró personas en Troas que le invitaron a predicar el Evangelio. Obviamente eso le hubiera fascinado a Pablo. Lo triste es que Pablo no estaba en condiciones de hacerlo. Como él confiesa aquí, es interesante esta confesión de Pablo en el versículo 13 de 2 Corintios 12:2. No tuvo reposo mi espíritu. El apóstol que exhortó a los creyentes en Filipos que debían regocijarse en todo y nunca preocuparse por nada. Llegó este momento en el cual el apóstol Pablo no podía cumplir lo que él había animado a otros a hacer. Y por eso él confiesa con mucha honestidad, no tuvo reposo mi espíritu. Pero ¿por qué no? Tenía que ver con lo que estaba pasando en Corinto. Como Tito no llegaba de Corinto, Pablo sentía una profunda carga por la situación en la iglesia ya, que le quitó las ganas y la libertad para predicar en Troas. Pablo pensó, ¿cómo puedo quedar en Troas predicando el Evangelio cuando mis hijos espirituales en Corinto la están pasando tan mal? Así que Pablo se despide de las personas en Troas y partió para Macedonia, yendo hacia Filipos y Tesalónica, buscando encontrarse con Tito. Es lo que él quería hacer. Le hacía mucha falta la compañía ahora de Lucas. Lucas había viajado con Pablo, pero Lucas tampoco está. Y a Pablo le hacía falta Lucas tanto por su salud física como para animarlo espiritual y emocionalmente. La verdad, hermanos, la experiencia de Pablo en Troas ilustra el problema que a veces afecta a los mejores siervos de Dios. Hay una puerta abierta para servir al Señor, pero las circunstancias nos paralizan. Obviamente Pablo estaba bastante desanimado en Troas. Sentía que todo le iba mal. Quizá por un tiempo perdió hasta el gozo del Señor. Su espíritu estaba intranquilo. Él quería ir a nuevos lugares a donde trabajar y predicar el evangelio, pero francamente no tenía ganas de hacerlo. Es probable que en este momento le sobrevino un sentir de pesadez en la obra, que todo era una carga, un esfuerzo. Y hay que reconocer, hermanos, pastores, que tenemos momentos así y son peligrosos para el siervo de Dios.
Porque cuando estamos tan desanimados, es muy fácil caer en la trampa de criticar al Señor, acusar al Señor de maltratarnos como sus siervos. Podemos exagerar los problemas, exagerar las dificultades del ministerio y querer renunciar, ¿no es cierto? Tirar la toalla y abandonar el ministerio. ¿Y cuántos pastores lo han hecho? Lo bueno de Pablo fue que a pesar de todo lo que estaba viviendo, él no tiró la toalla, no renunció al ministerio. Por medio de su testimonio personal y también por lo que escribió en 1 Corintios 9, Pablo demostró que no estaba en la obra por el dinero o por algún beneficio personal. Él sabía que tenía el derecho de vivir del Evangelio, pero Pablo optó por negarse ese derecho. Y en Corinto, cuando trabajaba allá, él suplió sus propias necesidades, confeccionando carpas. A veces la realidad es que, entre comillas, él se abusaba de otras iglesias recibiendo dinero de ellos para poder ministrar en Corinto. Y a pesar de eso, algunos creyentes en Corinto le acusaron a Pablo de haber enviado a Tito para recoger dinero para sí mismo. Y Pablo soportó todas estas acusaciones y muchas más, pero nunca se le ocurrió renunciar el apostolado. No obstante, como acabamos de notar, había momentos en que Pablo estaba muy desanimado en la obra. Y es en ese contexto que Pablo hace este viaje sombrío por la región de Macedonia. Lo que pasó fue que, despidiéndose de los hermanos en Troas, Pablo por fin emprendió su viaje a Macedonia. Fue un viaje triste. Pablo estaba solo. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó a Macedonia, lejos de sentirse mejor, Pablo confiesa en 2 Corintios 7: ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Miren ustedes 2 Corintios 7, el versículo 5, donde el apóstol Pablo da testimonio de eso. Tantos sufrimientos, de afuera conflictos, dificultades, de adentro temores por la obra. Ahora, no sabemos qué es lo que Pablo quiso decir con de fuera conflictos. Probablemente en el camino, viajando de Troas hacia Filipos y Tesalónica, Pablo se encontró con algunos enemigos o contrincantes. O podía ser que tuvo complicaciones en cuanto a su salud, problemas externos. Pero por dentro Pablo seguía lleno de temores, especialmente de la obra en Corinto. Él había iniciado esa obra con mucho temor, ¿se acuerdan? Cuando Pablo empezó la obra en Corinto, tenía temor, quería callar y Dios le animó a predicar. Y ahora Pablo vuelve a sentir lo mismo. Quizá temores más profundos todavía. Y hermanos, aquí vemos el lado humano de este gran siervo de Dios. Como todos nosotros, el apóstol Pablo no era inmune al desaliento espiritual. Esos días grises que nos sobrevienen en la obra. Francamente, hermanos, en Macedonia, Pablo tocó fondo, como decimos. Fue uno de los periodos más difíciles en toda su vida ministerial. Una época en que no logró vencer el desaliento espiritual. Lo que había empezado en Troas, esta intranquilidad y pesadez el ministerio, cuando llega a Macedonia, se puso peor todavía. Fue la época más difícil en toda su vida ministerial. Uno de esos días malos que Pablo dice en Efesios 6, versículo 13, hablando de la gran lucha espiritual. Sin embargo, hermanos, algo
emocionante pasó cuando Pablo estaba en Macedonia. Tito lo alcanzó, o mejor dicho, Pablo alcanzó a Tito, porque leemos en el versículo 6, 2 Corintios 7, versículo 6. Pero Dios, aquí está el gran cambio en la situación emocional de Pablo, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló por fin, después de meses de luchas. Pablo dice, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, hablando de la iglesia en Corinto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Noten aquí la grandeza del apóstol Pablo. La alegría que Pablo sintió no era solo por las buenas noticias de Corinto. Lo que le animó a Pablo fue el impacto de ese cambio en Corinto en Tito. Tito mismo volvió con gran consolación y Pablo se alegra al ver la consolación que Tito sintió. Y Pablo mismo se alegró al escuchar de la situación que estaba mejorando sustancialmente en Corinto. Así que el apóstol Pablo dice, en medio de tantas dificultades, yo me alegré en el Señor. Miren, versículo 4, 2 Corintios 7, 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respeto de vosotros, lleno estoy de consolación, lleno, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Así que pueden ver ahí este gran contraste de experiencia que Pablo tuvo en Macedonia, de haber tocado fondo con tantas dificultades. La visita de Tito, el reporte de Tito, alegró el corazón del apóstol Pablo en tremenda manera. Ahora, esta alegría se debió a que por fin Pablo entendió que su trabajo en Corinto no había sido en vano, que la gracia de Dios realmente había obrado en la vida de los corintios, que por fin el Espíritu Santo produjo en Corinto ese arrepentimiento, que es una de las marcas características de su presencia en la vida de un ser humano. Y también produjo otros frutos, como el deseo de mejorar su testimonio cristiano. Lean conmigo 2 Corintios 7, el versículo 8 en adelante. Miren lo que el apóstol Pablo dice. Porque aunque os contristé con la carta, 1 Corintios, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristado por esa carta, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Eso fue lo que alegró el corazón de Pablo, porque habéis sido contristados según Dios. Dios había hecho la obra, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Y versículo 11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que capten esto, hermanos. La gran alegría, el alivio de Pablo que le causó un gozo desbordante al saber que las cosas en Corinto iban mejor de lo que él pensaba. Todo eso, hermanos, es el contexto para entender lo que Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ahora entendemos lo que Pablo está diciendo aquí,
y por medio de nosotros manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora vamos a notar lo que Pablo quiere decir con estos versículos, pero lo vamos a hacer en la segunda parte de este estudio para que no sea demasiado largo para ustedes. Pero qué interesante esta reconstrucción de el contexto histórico. Hoy en día, lamentablemente, hay personas que pretenden negar que el libro de los Hechos es confiable. Algunos dicen, fue escrito en el segundo siglo, una invención. Pero la verdad es que, como nota Robertson, los detalles históricos del libro de los Hechos encajan perfectamente con estas cartas del apóstol Pablo y confirman que el libro de los Hechos es históricamente confiable y no tenemos por qué preocuparnos cuando liberales pretenden negar el valor histórico del libro de los Hechos. Vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar en otro momento con la segunda parte de este estudio, viendo esos versículos, 2 Corintios 2, versículos 14 al 17.